¿Qué más, hermanos? Bendiciones. Estamos ya aquí en nuestro tercer video sobre la adoración basado en el relato de los magos que van a visitar a Jesús, que se encuentra en Mateo capítulo 2. Y hoy venimos con nuestro tercer punto sobre la adoración. Ya hemos hablado de una adoración anónima, hemos hablado de una adoración individual y hoy vamos a hablar de una adoración dinámica. La adoración es un peregrinaje. Los magos, según nos relata esta historia, tuvieron que recorrer un gran tramo, ¿verdad?, para poder llegar a Belén. Se dice, algunos cálculos eruditos dicen que ellos recorrieron un total entre 1500 a 2000 kilómetros aproximadamente para llegar a Belén, donde estaba Jesús. Eso más o menos vienen tomándole unos 90 días de caminata, de peregrinaje. Y la adoración es ese peregrinaje. Pero hay un detalle aquí, que los magos, los reyes o los sabios, como se les quiera llamar, no lo hizo cada uno independiente. Cada uno se fue y cogió su camino, sino que lo hicieron en comunidad, en conjunto, ¿verdad? Juntos iban caminando para llegar a ese momento y ver a Jesús. En el video anterior hablamos sobre la adoración individual, ¿verdad? Que cada uno de nosotros puede presentarse personalmente e individualmente ante el Señor. Pero en esta ocasión vamos a hablar de la adoración dinámica que implica más que todo una adoración colectiva. Implica las dos cosas, tener en mente la individualidad y tener en mente también esa dimensión colectiva de la adoración. Y no es una contradicción. La vida cristiana necesita de ambas dimensiones, de la parte individual y de la parte colectiva, de la adoración privada y de la adoración corporativa, de la adoración personal y de la adoración grupal. De ambos se necesitan. Y quiero enfatizar aquí que esto puede verse como negativo, ¿no? Lo individual, lo colectivo. Es negativo cuando se enfatiza una sobre la otra, es decir, cuando de individual tener en mente y saber que la adoración implica presentarme yo como individuo ante Dios, es diferente a individualismo. Ya el individualismo es un énfasis sobre, yo solo quiero esto. O es diferente también colectivo a colectivismo. Colectivismo es ese énfasis, esa exageración. Y ahí tenemos un problema porque a veces tendemos a escoger una u otra. Y no se nos ha dejado a elegir una u otra. Deben ser ambas. Sé que habemos personas que preferimos adorar individualmente, preferimos los tiempos a solas, ¿verdad? En nuestra casa, en nuestra habitación, hacer nuestro devocional diario. Preferimos eso y nos cuesta un poco ir al servicio, ir a las actividades, reunirme con personas al momento del servicio. Bueno, hay personas que les cuesta estar solas y les es más fácil estar reunidos, rodeadas de personas. Entonces, algunos tendemos a preferir una y encerrarnos en una. Pero esto es una equivocación. No se nos ha dado a escoger entre una y otra. Y tampoco la adoración es netamente basada en nuestras preferencias. Más bien la adoración es basada en lo que Dios ha dicho y también en cómo Él nos ha creado. Porque Él nos ha creado tanto seres que necesitan privacidad, pero también somos seres sociales, ¿verdad? Entonces, aquí quiero enfatizar esa parte colectiva. Y es dinámica la adoración porque hay que saber manejar estas dos dimensiones. Si yo enfatizo mucho lo individual y no me estoy reuniendo con los hermanos de la iglesia para dar una adoración a Dios, yo tengo que procurar mejorar esa parte. O si yo siempre quiero estar en las actividades de la iglesia, en los momentos de culto y de adoración, y no tengo mis tiempos a solas con Dios, entonces tengo que mejorar
en esa parte. Qué bonito es entonces cuando nos reunimos también en la adoración colectiva, como hicieron los magos, que ellos hicieron el peregrinaje, llegaron y juntos, cada uno en su momento, pero en un solo instante, ¿verdad? En una sola ocasión, más exactamente, dieron sus presentes. También ahí nosotros, con nuestra individualidad, pero colectivamente adoramos a Dios. Y allí en la presencia de Dios, todos somos iguales. Nadie es más que nadie. Eso es muy bonito. Nadie es más que nadie. No importa lo que tú entregues, lo que tú tengas a Dios. Eso no es insignificante. En la presencia de Dios, cuando nos unimos a adorarle, todos somos iguales. Otro detalle que me gustaría resaltar es que los magos no simplemente se postraron y ofrecieron allí sus regalos y se quedaron ahí todo el tiempo. Eso fue un momento. Ellos no permanecieron ahí siempre. ¿Qué pasó? El relato nos dice que ellos tuvieron que salir, ¿verdad? Y al salir de ese momento, se iban a encontrar con un desafío, ¿verdad? Que era la persecución por parte de Herodes. Herodes quería saber la información que los magos tenían sobre Jesús. Así que de manera estratégica ellos buscaron la forma de salir y protegerse. Pero fíjese, los magos o los reyes no se quedaron allí contemplando. Ellos tuvieron que salir. Y la adoración dinámica también implica estos dos puntos. Contemplar y luego también movilizarse, salir. Eso es fundamental. Los momentos de contemplación se viven más de manera privada, a veces también corporativos, cuando sentimos la presencia de Dios, ¿verdad? Cuando estamos ahí postrados delante de Él, contemplando su hermosura. Pero también se nos ha llamado a movilizarnos, a salir de ese momento de contemplación e ir, hacia las necesidades, hacia afuera. Es muy importante porque la adoración no es estática. Hay momentos de quietud y contemplación, pero la adoración no debe limitarse a eso, a ese instante. La adoración es dinámica, es activa, se moviliza la presencia de Dios en nosotros. Entonces, ¿cuál es nuestra falla al no entender esto? Que muchas veces nosotros tenemos una adoración muy templista, es decir, muy centrada al templo. El templo, si no es en el templo, si no es en el momento del culto, ¿verdad? No, nosotros hemos sido llamados también para estar momentos del templo que especialmente son corporativos, pero también salir del culto, salir del templo, porque la adoración también implica eso. Ese es lo que el Señor Jesús nos dice, ¿verdad? Y le dijo a los discípulos en Mateo 28, y vayan, vayan a todas las naciones y hagan discípulos. No les dijo, quédense en el templo. También en Hechos les dijo, van a recibir poder. Momento de contemplación, recibir poder. ¿Pero para qué? Para que me sean testigos a todos los rincones, a todas las naciones de la tierra, hasta lo último de la tierra. Entonces la adoración dinámica implica estos dos detalles. Primero, es individual, pero también es colectiva. Se tiene que vivir en lo colectivo. Y segundo, es contemplativa, pero a la vez también es activa, no es estática, se moviliza. Y nosotros podemos y tenemos que movilizarnos. ¿En cuáles lugares? Tenemos que también mostrar adoración a Dios. En nuestros hogares, nuestras familias, nuestras casas, nuestros amigos de trabajo, nuestros vecinos, nuestros lugares de estudio, en fin. Tenemos una adoración, una fe que se moviliza, que va hacia afuera, que va hacia las necesidades, que no se queda estática en el templo, sino que sale a enfrentar desafíos, a veces por miedo, ay, no queremos realizar algo, ¿verdad?, en nombre del Señor. Pero estos magos también posiblemente sintieron miedo, posiblemente escuchar a Herodes que estaba buscándolo, pero ellos tuvieron que salir
de esa zona de confort, salir de allí y buscar estrategias para huir del enemigo y hacer la voluntad de Dios. Estos 3 videos, teniendo en cuenta la época de fin de año, pero que van mucho más allá de un simple recuerdo, nos dan principios para la vida, para nuestra espiritualidad. Recuerda, una adoración anónima que no busca ser reconocido, sino que busca que Jesús sea dado todo el honor. Una adoración individual, entregar lo que tenemos para Dios, lo que somos para Él. Y una adoración dinámica, entender estas 2 dimensiones, sobre todo la idea de la adoración corporativa. Que el Señor les bendiga, muchas gracias. Les deseo un feliz fin de año, que puedan iniciar de la mejor manera, que tengan un tiempo de oración a Dios, de agradecimiento, y bueno, que el 2024 sea lleno de la presencia de Dios. Seguramente vendrán desafíos, ¿verdad? No va a ser todo espléndido, todos esperamos eso, pero no va a ser así. Van a haber momentos donde hay que esforzarse, hay que perseverar, hay que luchar con nuestra propia carne, con la circunstancia, pero sobre todo eso se debe llevar a cabo con la fe, con los ojos puestos en nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor les bendiga, un fuerte abrazo.